¿Se ve ahí, chicos, con la fibra esta? Porque está medio finita todavía. Que si uso la otra que está más gruesa, ya a medida que vaya escribiendo se va a poner más gruesa. Esta escribe medio, me parece, se ve ya me intenta conectar. Está igual, ¿o no? ¿Se ve mejor? Sí, un poquito mejor se ve ahí, un poquito más oscuro. Bien. Y la otra es la nueva, ¿no? Bueno, me tienen que alcanzar 2 matrices y no me va a alcanzar. Ahora hay que haga letra chica. Bueno, ¿cuántos van ya? 128. Tenemos un ratito. Bueno, este ejercicio, yo lo quería hacer, quería hacerle un cambio. Le quería hacer el cambio y me olvidé. A propósito. Esperen, no confíen ustedes. A propósito. Bueno, ahí lo vamos a hacer. Esto obviamente corresponde a la variable X, a la variable Y, a la variable Z y a la variable T. ¿Sí? Entonces tenemos un sistema que tiene ¿cuántas ecuaciones? 3. La matriz del sistema tiene tres filas, ¿no es cierto? Bien, o sea que tenemos 3 ecuaciones. ¿Y cuántas columnas tiene la matriz del sistema? Que sería la A, que sería esta que tenemos acá. Tiene 4 columnas. O sea que tiene 4 variables que hemos designado X, Y, Z y T. Perfecto. Y esta sería la columna de los términos independientes. O sea que esta es la matriz ampliada, ¿sí? La que hemos llamado A, B. ¿Sí? Entonces hemos dicho que había que hacer las operaciones elementales de fila a la matriz completa hasta llegar a algo parecido al escalón reducido por fila. Pero yo les había dicho que cuando tengamos la matriz esta con M, no necesariamente teníamos que hacerla en orden, ¿sí? Entonces, vamos a elegir este elemento como pivote y vamos a hacer 0 la columna. Para eso, ¿qué operaciones tenemos que hacer? Yo tengo que hacer 0 acá, ¿sí? A la fila 1 le tengo que sumar la fila, vamos a escribir una aquí y otra acá abajo para que no me ocupe tanto lugar hacia abajo. A la fila, o las dos acá arriba, ya vamos a ver. A la fila 1 le tengo que sumar la fila 2 multiplicada por menos 5, ¿sí? Menos 5 por la fila 2. Y después tengo que hacer 0 acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A la fila 3 sumarle la fila 2 multiplicada por menos m. ¿Tengo que hacer alguna aclaración con respecto a m ahí? No. Que tienen que ser positivas. ¿Positivo? No, no hay que hacer ninguna aclaración, No, denominador. Claro, no hay que M hacer ninguna distinto de aclaración. 0. Yo me refería con respecto a 0. Si m vale 0, no estoy haciendo nada mal, porque recuerdan la operación elemental del tipo 3, que decía que a una fila se le sumaba un múltiplo de otra fila y el C podía ser cualquier escalar. Si C es 0, en realidad queda la fila como está. Fíjense, si M es 0, no hemos hecho nada, la fila 3, queda la fila 3 como está. ¿Se dan cuenta? Es distinta la operación de multiplicar una fila por una escalar, que ahí sí necesitamos que C sea distinto de 0. Porque si C es 0, yo estoy multiplicando
una fila que es no nula y la estoy transformando en una fila nula. Entonces, ¿qué es lo que yo le estaría cambiando a esa matriz? Si yo multiplico una fila por 0 y la El dejo... rango. El rango, exactamente, porque estoy haciendo que sea una unidad menos posiblemente, ¿sí? Entonces, le estoy cambiando el rango, ¿sí? Entonces quiere decir que por eso es importante la operación de tipo 1, que la constante sea no nula. En cambio la de tipo 3 no, porque si llega a ser 0, la constante, no, la fila queda como está. No hemos hecho nada malo, digamos. Entonces, hagamos eso. No sé si me va a alcanzar, pero bueno, vamos a intentar. Vamos a hacer más chiquitito acá. Entonces, la fila del pivot, fíjense, además, ¿por qué elegí este 1? Bueno, porque está en la primera columna, pero al margen de eso, fíjense que toda la fila del pivot es constante. Entonces, esa siempre es importante para elegir el 1 en cualquier lugar. Podría haber elegido este o este y empezar a trabajar, ¿sí? Es más, podrían hacerlo ustedes al mismo ejercicio eligiendo este como primera opción y fíjense, tienen que llegar siempre a la respuesta que yo voy a llegar, pero ustedes trabajarían de otra manera, ¿sí? También podrían haber elegido este 1, a pesar de que está dependiendo de M, pero podrían haber elegido este 1 y fíjense como toda la columna es numérica, acá solamente multiplicábamos digamos, hacíamos las operaciones sin M como tenemos acá. O sea, quizás era más fácil de elegir primero también, ¿sí? Entonces pueden hacer esas opciones ustedes y vean cuál es la que más les gusta, cuál les parece más corta para el razonamiento, ¿sí? Entonces elijamos entonces esta fila queda como está, 1, 1, menos 1, menos 1, y la de los términos independientes, menos 2. Entonces, multiplico por menos 5 y sumo, me queda 0. Multiplico por menos 5 y sumo, me queda menos m menos 5. Multiplico por menos 5 y sumo, me queda 7. Multiplico por menos 5 y sumo, me queda 7. Multiplico por menos 5, me queda 10. Menos 1, por menos 5, bueno, entonces 10 menos 1, 9. Si hay un error me avisan, ¿no? Multiplico por menos m y sumo, me queda 0. Multiplico por menos m y sumo, me queda menos 5, menos m. Multiplico por menos m y sumo, me queda 1 más m. O m más 1, como quiero, ¿sí? Y lo mismo acá. ¿Se entiende la letra? Porque es medio chica la letra. Y ahora estoy multiplicando a esta por menos m. O sea que me quedan 2m más 2m, 4m. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. En el próximo paso, tengo acá todo que depende de m, ¿sí? Y acá, o sea, yo en el próximo paso ya no puedo elegir el pivot de la fila 2, ¿sí? Tengo que cambiar de fila, porque siempre tienen que ir eligiendo el pivot en filas y columnas diferentes, ¿sí? Y obviamente ya acá ya elegí en la columna 1, ya tengo otro 0, entonces no los tengo que desarmar a lo que ya he hecho, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Y vamos a, fíjense que podríamos hacer de multiplicar por menos 1 a una de las filas y sumar y hacer 0, ¿sí? O podríamos, fíjense que esto y esto son iguales, entonces cuando lo reste, perdón, se hace 0, ¿sí? Esa es otra cosa que podríamos hacer. O podríamos también, como tengo acá constante 7, podría multiplicar por un séptimo, lograr un 1 acá y empezar a hacer canónica la otra columna, ¿sí? Y hagamos eso, a ver qué nos queda. Ahora a ver si ya está clarita la fibra. Un poco la cámara a la izquierda, profesora. Sí. Ahí estamos bien. Sí, Un pues poco ahí. más. ¿Ahí?
Sí, ahí está. Bien. Ahora se está viendo mejor esto. Entonces voy a multiplicar por un séptimo la fila. No siempre le va a quedar sencillo, por eso lo elegí a este ejemplo para que multipliquemos por un séptimo. Un séptimo por la fila 1. Entonces nos va a quedar 0 menos m menos 5, 5 es este, sobre 7, perdón, sobre 7, 1, 1, 9 séptimos, 1, 1, menos 1, menos 1, menos 2, 0, menos 5, menos m, 1 más m, 1 más m, m y 4m. Entonces ahora elijo este, ¿sí? Y hago 0, hago canónica la columna. Entonces, ¿cómo hago canónica la columna? Y a la fila 2 le voy a sumar la fila 1, ¿sí? ¿Y cómo hago canónico este? A la fila 3 le voy a sumar la fila 1 multiplicada por ¿cuánto? Para que esto se haga 0, tiene que ser lo opuesto de este, ¿sí? Por menos 1 menos m. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces hago 0, bueno, acá es multiplicar por 1, ¿no? Recuerden que, bueno, es 1 por la fila 1. Multiplico por 1 y sumo. O sea, es sumar directamente. Entonces a esta sumo y a esta la multiplico por el opuesto de este para que se haga 0, ¿sí? Entonces por menos 1 menos m y sumo y queda 0. Ahí. Entonces, fíjense qué va a pasar. La fila del pivot queda como está. Profe, ¿por qué en la ¿Cómo qué? segunda, por qué en la segunda operación sí, en la segunda operación que hice en la matriz no podría haber sumado la fila 1 y la fila 3 más 5m para volverlas? Ah, no, no tiene sentido. ¿Para qué quisiera volver a tener una? No, nada, ya. Sigue. ¿Sí? ¿Está bien? No, Sí, no, sí, si me sí. equivoco me dicen. Bueno, ahí era esto, m, no se ve bien. Bueno. Entonces queda la fila del pivot como está. Hemos dicho que a la fila, fíjense, como ya es 0, esta no se modifica, ¿no? Porque yo la tengo que multiplicar por 1 y sumar. Me queda 1. Ahora multiplico por 1 y sumo. Yo voy a hacer la cuenta acá abajo, la voy a borrar. Ustedes vayan copiando eso porque después voy a seguir trabajando y no voy a tener lugar. Entonces yo tengo que multiplicar por 1, queda como está, ¿no es cierto? Menos m menos 5 sobre 7, y sumarle un 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que tengo que hacer eso? Entonces, como un denominador, ¿qué me va a quedar? Menos m menos 5 más 7 sobre 7, o sea que me queda menos m más 2 sobre 7. Cuando sume me queda 0, cuando sumo me queda 0, y cuando sume me queda 9 séptimos menos 2, o sea que me queda 9 menos 14 sobre 7, o sea que me queda menos 5 séptimos. Y ahora me queda, cuando multiplique por menos 1 menos m y sume, me queda 0. Y ahora tengo que hacer la cuenta acá. Yo voy a borrar esta, no sé si ya la han copiado. Así la ven bien la cuentita esta, porque la más complicada es esta. Me dicen cuando ya la pueda borrar. Salvo que la haga abajo, no sé si ven bien abajo. Si la hago acá abajo, ¿ven? La tengo que Sí, copiar. profe, sí se ve. Así la van copiando. Entonces ahora tengo que multiplicar a esta por menos 1 menos m. Y sumarle a esta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno,
Si esto no hubiera, fíjense que yo acá tengo este factor y este factor, entonces lo que puedo hacer es sacar factor común. Si esto no hubiera pasado, obviamente común denominador, hacen el producto acá, y después, obviamente el común denominador es el 7 por todo esto, y hacen el producto, les queda este término, y suman y les queda todo bien. Como este es sencillo, porque tengo justamente el factor menos m menos 5, entonces yo tengo que sacar factor común menos m, uy, esta cuenta, esta sí la puedo borrar, ¿no es cierto? Sí, un poco, pero Esta de acá. Esta la puedo borrar, ¿sí? sí, sí. Puedo bajar un poco la Entonces, sí, ya lo voy a... ¿Ahí? Sí, ahí, perfecto. Ahí está. Entonces saco factor común menos m menos 5. ¿Y qué nos quedaría con usar mi factor común? Me quedaría menos 1 menos m sobre 7. Sobre 7, que no le hace falta ese paréntesis ya. Y acá nos quedaría un 1, ¿sí? Entonces voy a ver esto que nos queda. Como un denominador, solamente voy a usar la cuenta de esto, ¿sí? Sería 7 y me queda menos 1 menos m más 7, que nos daría menos m más 6, ¿sí? Sobre 7. Esa sería la cuenta. Lo escribí aquí porque ahí se lo mezcla con el otro. La cuenta de eso sería menos m más 6 sobre 7. Eso sería esto que tengo acá. O sea que cuando multiplique a esto y lo sume, ¿sí? Me va a quedar esto que está acá. Esto y esto, ¿sí? Y eso es menos m menos 5 por menos m más 6, todo sobre 7, ¿sí? Y cuando multiplico por menos 1 menos m se hace 0. Cuando multiplico por menos 1 menos m se hace 0. Y ahora cuando multiplico por menos 1 menos m y esto, hago la cuenta. Y a ver si me entra acá arriba. La hago arriba. De todas maneras, esto que tiene que borrar para poder seguir. Entonces tengo 9 séptimos que multiplica por menos 1 menos m, porque estoy multiplicando toda la fila por menos 1 menos m, y lo tengo que sumar a 4m. Con un denominador 7, entonces nos va a quedar 9 por menos 9, menos 9m, y 7 por 4 es 28m. Bueno, entonces, ¿qué nos quedaría del otro lado? Sería... No me equivoco en ningún lugar, porque nada que ver los números como lo que tengo acá. Ah, no, sí. Sí. No dije nada. Bueno, ¿qué me queda acá? Este no me sonaba, pero sí es. ¿Cuánto me quedaría ahora? Esto que sería 19m y menos 9. Este no me acordaba que quedaba así, pero sí me queda así. Hasta ahora creo que no tengo error. Bueno, ¿ven algún error? Me avisan ustedes, yo no me veo. ¿Está bien la cuenta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, si ya han terminado de copiar la cuenta o han hecho el print, no sé qué están haciendo, me avisan, así puedo borrar las cuentitas de abajo. Fíjense que ya hemos conseguido el E2 y el E1. No están ordenados, pero esto nos vamos a permitir, porque nosotros tenemos la definición alternativa de rango. La definición, ¿cuál sería? Que es el número de filas no nulas de la escalón reducida por fila, o equivalentemente el número de vectores columnas canónicos diferentes, ¿sí? Y yo acá tengo dos que se repiten, entonces yo solamente voy a contar uno de estos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces vamos a usar esa. Entonces esa nos permite no hacer en forma ordenada, digamos, pero siempre y cuando yo cuente bien las cosas. Profesora, Entonces, sí. ¿por qué cuando usted consiguió el primer vector canónico, columna canónica,
¿Por qué pasó a ser la tercera columna un canónico y no la segunda? ¿O es lo mismo, es indiferente? Porque en la segunda, yo, ¿qué tendría que ver usted? El único que tengo es este, ¿te das cuenta? Y ya lo hice en esa fila. Ya no tengo al E2. Si yo elijo este, tengo que volver a hacer E2. Y todo lo que haga me va a desarmar lo que ya hice antes. Yo siempre tienen que elegir Profe, los dos en filas y columnas diferentes. ¿Sí? profe, Sí. ¿y qué pasa si una fila, yo haciendo operaciones, una fila me queda nula? Y nada, quiere decir que la escalón va a tener una fila nula. ¿Sí? Al menos una, capaz que tenga otra más, hasta que vos Bien. terminás. ¿Sí? No le afecta, digamos, lo que te está diciendo que no va a tener rango máximo la matriz, va a tener... ¿Qué Claro, me y si pueden estoy decir de sacando este? la matriz inversible, por Esperen, ¿qué me ejemplo, pueden decir de este profe, sistema? Este sistema, algo me pueden decir de antemano antes de empezar a hacer las cuentas. Que su Miren rango el máximo es sistema que... 3. ¿Cómo? Que su rango máximo es 3. No. Puede ser Puede ser 3. Puede ser 3. Bien. ¿Y cuántas incógnitas tengo? 4. ¿Qué saben de ese sistema entonces? ¿Qué es lo que saben de antemano? Que una matriz 3×4 Es La matriz del sistema es 3×4, que puede tener, lo máximo que puede tener es rango 3. Y el ampliada también puede tener rango 3, ¿no es cierto? No se puede Y el resolver. número de incógnitas es mayor, es mayor, es 4. ¿Qué es lo que saben entonces del Entonces- sistema? es incompatible. No. Es Eso no lo saben. compatible indeterminado. Que Determinado. no, lo que sí saben es que no puede ser compatible determinado. ¿Estamos? Entonces, lo único que saben de antemano, sin hacer cuentas, que compatible determinado no va a ser este sistema. ¿Estamos? Cuando tiene más columnas que filas. Eso lo saben de antemano. Bien. Pero lo demás no. Los demás tienen que hacer. Bueno, entonces, fíjense, además me piden analizar el sistema para los diferentes valores de M. Mi respuesta tiene que estar dada para todos los M reales. Bueno, ya puedo borrar esta partecita de las cuentas. Esta era la que estaba bien hecha ahí a la par para que no se vea y al final la dejé. ¿Puedo borrar, chicos? Sí, Ese profe. pedacito. Bien. Si no, después ya las cuentitas las tenéis que controlar ustedes. Entonces, cuando ustedes llegan acá, en el siguiente paso, ¿qué deberían, dónde lo deberían elegir al pivot? Ya no en la fila 2 ni en la fila 1. ¿Dónde tiene que elegir? En la fila 3. Y la única posibilidad es este elemento. ¿Estamos de acuerdo? Que gracias a Dios ya lo tenemos factoriado. Muchas veces llegan ustedes a una ecuación de la forma AM cuadrado más BM más C igual a 0, donde A, B y C son números que los van a tener, digamos. Entonces llegan a una ecuación llegan a una expresión de esta forma. Entonces ustedes, para poder dejarla así factoriada como está esta, ustedes al costado van a una hoja, van a igualar a 0, van a encontrar cuáles son sus raíces M1 y M2 y la van a dejar factoriada, ¿sí? Entonces van a poder hacer el análisis ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces es como que tienen que hacer un pasito más, digamos. Encontrar el factoreo, digamos. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, ya lo tengo factoriado, entonces empiezo a hacer mi análisis. ¿Qué pasa si, para mí lo más fácil es que hagan el análisis cuando esto vale 0? Y al final cuando sea distinto de 0. Entonces, esto se hace 0 ¿para qué valor? -5 y -6. Para menos 5 y 6. para 6, ¿no es cierto? Entonces empecemos a hacer. ¿Qué pasa si m es igual a menos 5? Como es numérica, yo puedo venir y reemplazar menos 5 en todo. ¿Qué me queda? 0. Cuando ponga menos 5 acá, que me queda 0, ¿no es cierto? 1, 1, 9 séptimos. 1, cuando ponga menos 5, me queda 7 sobre 7, me queda un 1. ¿Sí? Si me equivoco, me dice. Menos 5 séptimos.
Cuando ponga menos 5, esto se hace 0. 0, 0, 0. ¿Y acá qué me queda? Cuando ponga menos 5, me queda un numerito, que no lo voy a hacer la cuenta. Profe, Sí el, saben qué segu- cosa de este número. ¿Qué saben? Que 0 no es, ¿no es cierto? Bueno, lo pueden encontrar ustedes yo para no perder tiempo, ¿sí? el segundo Entonces, elemento de la segunda fila no sería 3 séptimos, menos 3 séptimos si m vale 5. menos 5. Menos 5 tiene que ser. Ah, listo. Bien, 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 ya. Dice menos 5 porque es el que hace 0 acá. Menos 5 por el menos que da 5. Entonces te da 5 menos 5 y ahí se hace 0. Sí, sí, no había visto el menos. Está un Entonces llegamos poco... a esto. Entonces fíjense, ¿qué rango tiene la matriz A? 2. Claro, ojo que están acá repetidos. Cuenta una sola vez. Cuenta este y cuenta este. ¿Sí? O digamos, porque lo estoy mirando en orden, pero no están ordenados, digamos. ¿Sí? Cuenta uno, los de los dos cuenta uno. Entonces tiene rango 2. El rango de la ampliada, ¿qué 3. pasa? Claro, ustedes Es no tres. lo van a hacer a eso, pero si ya están viendo que este número, qué sé yo lo que va a ser ese número, no sé, una fracción que está sobre 7, porque les queda menos 45, no, 9 por 5, 45, queda 5 y me llevo 4, o sea que es más grande el número. Menos 9, o sea que es un número que es diferente de 0. Ustedes van a multiplicar por el inverso de ese número, van a conseguir el 1 y en el paso siguiente hacen canónica la columna, pero eso no lo van a hacer, no hace falta que hagan eso. Es importante que sí se den cuenta que el rango de la matriz ampliada ya es 3, porque este número es diferente de 0. En el acto consiguen el tercer vector canónico con las operaciones elementales. Entonces, ¿qué saben de acá? Como el rango de la matriz A es diferente del rango de la matriz ampliada, no sé si se está viendo allá o lo tengo que correr. Sí se ve, ¿no? ¿Qué va a pasar? Tengo un sistema que es incompatible. ¿Sí? Por Roger-Frobenius, ¿sí? Bueno, van justificando ustedes por el teorema de Roger-Frobenius. Bueno. Lo mismo va a pasar cuando yo reemplace 6, porque 6, 19 por 6 menos 9, va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, para m igual a 6, reemplazamos y va a quedar 0. Para 6 me queda menos 11 séptimos. 1, 1, 9 séptimos. 1, me quedaría, para 6 me queda menos 4 séptimos. 0, 0, menos 5 séptimos. Y ahora me queda 0, 0, 0, 0. Y me queda 19 por 6 menos 9 sobre 7. Y todo eso es distinto de 0. Obviamente exactamente lo mismo. Tengo 1, 2 el rango y en esta va a ser 3. El rango de A es igual a 2. El rango de la ampliada es igual a 3. Bueno, yo voy a escribir directamente, como son distintos, ya no tengo tanto lugar, ya voy a concluir directamente. Por Roger-Frobenius tengo un sistema que es incompatible. Yo ya sé que los rangos son distintos, pero no tengo lugar. Profesora, ¿los valores que le está dando son para tantear nomás o hay alguna razón por la Son los que que hacen 0 que sería el próximo que tengo que elegir, ¿sí? Además, mi análisis me dice análisis para los diferentes valores de M. Yo no les he escrito el enunciado, pero es como tienen se fijan en el práctico, es un ejemplo, digamos, no es el del práctico, pero que dice analiza el sistema para los distintos valores de M, ¿sí? Tienen que cubrir todo el rango de los M reales en este caso, ¿sí? Entonces, yo ya voy para 2 valores, me quedan todos los otros valores de M que son distintos de estos dos, y eso lo voy a hacer cuando yo resto. Profe, ¿por qué no le siguió aplicando operaciones elementales a la matriz? Porque yo necesito tener, eso lo voy a hacer ahora. Yo tengo que analizar para los diferentes valores de M, para todos los M reales. Copien este enunciado.
Ese sería el enunciado del problema. Analiza el sistema para todo M real. Ya voy analizando estos dos que son los más fáciles. Ahora voy al paso siguiente, que sería cuando yo pueda conseguir un pivote acá, cuando esto sea diferente de 0. ¿Sí? Pero ya no lo hacemos. Me dicen cuando esté esto para que lo borre. O si quieren puedo borrar esta primera parte también, porque ya lo han copiado a eso, han hecho print de pantalla, no sé qué han hecho. ¿Borro esto, ah? ¿Quieren que borre esto, parte? ¿La de arriba? Sí, profe, No, profe. no hay problema. Bien. Entonces, porque lo que sí necesito es esta yo, que es donde estoy haciendo el análisis. ¿Esta que es la primera? No. Bueno, entonces, a ver si se ha secado esto. Entonces, el tercer paso, ustedes si quieren hacerlo a este primero lo hacen, ¿sí? Es indistinto. O hacen el distinto de 0 o hacen el igual a 0. Estos dos corresponden a este factor igual a 0, ¿sí? Y este corresponde a este factor diferente de 0. Entonces ahora considero m real tal que m es distinto de 0, no de menos 5, ¿de dónde saqué 0? De menos 5, y m también distinto de 6. Entonces, con esto, ¿qué logramos? Que ese factor menos 5, menos m, por menos m, bueno, cambio el orden, no sé por qué. Profe, ¿no sería m igual a 5 para que sea 0? No, si vos pones 5 te queda menos 10. Pero no debería ser menos 6. 6, por decir. Acá 6. 6 hace 0 y acá 5 no, menos 5 hace 0. Claro, no veía bien el signo. ¿Sí? Entonces, con esto logramos que esto sea diferente de 0. ¿Sí? ¿Estamos? Con estos valores, cualquier valor que no sea ni menos 5 ni menos 6, ese factor es diferente de 0. Ajá. Entonces, ¿qué rango va a tener la matriz A? Ya no vamos a hacer esa cuenta, porque ustedes tendrían que multiplicar por el inverso. Fíjense lo que sería el ejercicio. Yo para conseguir el 1, como este ya no es 0, tengo que multiplicar por 7 sobre menos m menos 5 por menos m más 6, para que yo logre un 1 acá. Fíjense lo que se va a transformar este elemento. Este lo está multiplicado por 7 sobre menos m menos 5 por m por menos m más 6. Fíjense lo que va a hacer. Y eso van a tener que empezar a hacer las cuentas acá. Un espanto, digamos. Pero no hace falta que hagan esa cuenta, porque sí lo podemos razonar. En el paso siguiente yo voy a hacer 0 estos dos elementos, porque yo ya voy a conseguir el 1. ¿Y qué rango va a tener la matriz A? 3. 3. O sea, mientras lo vean no hay problema, va a tener rango 3. Y la ampliada, También 3. ya no consigue el 1 en esta fila, lo conseguí el 1 en esta fila y lo conseguí en esta, en el siguiente paso que no lo hacemos, ya no tengo más posibilidades para elegir pivote en esta. ¿Se dan cuenta? Porque no es como en el caso anterior que yo tenía 0 y aquí un número diferente de 1. Acá ya está diferente de 0 el número para cualquier valor de m. Supongamos m igual a 0. Porque m igual a 0 no es ni este ni este, ¿no es cierto? Entonces, con m igual a 0, un caso, digamos, que sería menos 5 por 6 sobre 7. O sea, me quedaría menos 30 séptimos. Yo voy a tener que multiplicar por menos 7 sobre 30 para conseguir el 1. ¿Sí?
que voy a tener que reemplazar, pero no se hace así porque se hace con el factor porque lo resuelve uno de una sola vez. Pero es para que lo vean, que va a ser un numerito que no va a ser 0 y puedo conseguir el inverso para que me quede el 1. ¿Sí? ¿Puedes subir la cámara, profe, un rato? Sí, ahí ya lo subo. Pero no se trabaja así uno por uno los elementos. ¿Ahí? Sí, gracias. Bueno, entonces tengo rango 3 cuando yo diga que este elemento sea diferente de 0. Y lo mismo pasa con la ampliada, es el mismo rango 3. No tiene una unidad. Además, si tengo 3 filas, porque piensen que la ampliada, ¿de qué orden es? Es una matriz 3 por 5. ¿Sí? Si ya la matriz A tiene rango 3, la ampliada también tiene rango 3, no puede tener rango 4. Ya voy a buscarla. También es 3. ¿Y es igual al número de incógnitas o no? No. No. Uy, Dios mío, cago. Entonces, ¿qué tengo? Un sistema que es como. Compatible indeterminado. Entonces, por eso proveño, tengo un sistema que es compatible indeterminado. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí terminó el problema, porque yo ya respondí para todos los valores de M real. Porque di, acá que está la mayoría de los valores de M, ¿sí? Acá hay infinito, ¿sí? Solamente estoy excluyendo 2, y los 2 que excluyo están analizados acá. O sea, el problema ya está analizado para los distintos valores de M real, ¿sí? En 2 casos particulares nos ha dado incompatible, o sea que el conjunto de soluciones es vacío, y en este nos ha dado, en el que tiene los infinitos valores de M, nos ha dado que es compatible indeterminado, ¿sí? Bien. ¿Entendido entonces cómo van a hacer para trabajar cuando tengan los valores de M? A mí me resulta más fácil es cuando yo tenga que analizar el próximo pivot, pero si quieren lo pueden empezar con ese, ¿no? No hay ningún problema que digan, ¿qué pasa si esto es distinto de 0? Ah, el M tiene que ser distinto de menos 5 y distinto de 6. Perfecto. Consigo un número que es diferente de 0, en el próximo paso canónica la columna, lo importante es que tengo rango 3 en la matriz. Como la ampliada es 3 por 5, también tiene rango 3. Entonces, como el número de incógnitas es 4, es compatible indeterminado. ¿Sí? Por lo que provee. Y después vienen y hacen Analicemos M igual a menos 5, analicemos M igual a 6. No hay ningún problema que hagan en ese orden, ¿sí? O si quieren, ¿cómo se le lo hacen conoce como yo lo solución? elegí. Primero los que son iguales a 0 y después el que es diferente de 0. O sea, estos dos valores son los que hacen igual a 0, digamos, si lo quieren englobar en uno solo. Este es el que hace que menos M, menos 5, menos M más 6, todo sobre 7 sea igual a 0. Y este también, ¿sí? Menos M, menos 6, menos 5, bueno, son los dos, capaz que lo tenía que haber puesto acá afuera, ¿sí? Esto ponerlo acá y poner 2 puntos, y entonces hago menos 5 y... Sí, eso va a ser mejor. Menos M menos 5 por menos M más 6, todo sobre 7 igual a 0. Entonces empiezo a analizar y el primero que surge es 5. Hago el análisis, entonces vengo y me queda este y este. Y después hago el que es diferente de 0, que sería eso. ¿Está entendido, chicos? Profe, siempre el número de incógnitas va a estar dado por la cantidad de columnas de la matriz original, digamos. Claro, claro, de la matriz del sistema. Y de ahí sale. Porque uno ordena los datos por columna. Da un orden en el sistema, en la forma escalar, siempre la X primero, la Y, la Z y la T, digamos. O X1, X2, X3, X4, si querés. Es lo mismo. ¿Y el conjunto solución cómo sería, profe? ¿Cómo? El conjunto solución, ¿cómo se lo escribiría? En No, este acá caso? no. En este caso no llegás al conjunto de solución porque lo tenés que hacer las cuentas hasta el final. ¿Entendés? No les pedimos el conjunto de solución en el caso peor, digamos. En este sí lo podés encontrar y en este. ¿Sí? Que en este caso, bueno, obviamente,
Si es incompatible, el conjunto de soluciones vacío. ¿Estamos? Cuando tengan que analizar y les quede todos los valores de n real y les quede que es un sistema compatible indeterminado, para poder hallar el conjunto de solución, vos tenés que hacer todas las cuentas que yo he dicho que no las hagan acá. Porque tenés O que sea, llegar hasta tengo la que conseguir última que no instancia. haya ninguna incógnita ¿Cómo? en la matriz A. Entonces tengo que conseguir que M no esté en la matriz A. Claro, pero o sea, digamos que capaz que en este, si a vos te hubiera quedado acá compatible e indeterminado, suponete que te hubiera quedado acá 0, ¿no es cierto? Si vos hubieras tenido acá, suponete menos m menos 5, que esto hubiera sido menos m menos 5 sobre el 7, te quedaba 0. Entonces esto era 0. Entonces acá sí podías encontrar el conjunto de solución. Despejabas a x en función de y y de t, y despejabas a z en función también de y de t. Y armabas el conjunto de solución. ¿Sí? El conjunto de solución en este caso es un vector, está formado por todos los vectores columnas que son de la forma x, y, z y t. ¿Sí? Y que cumplen la relación que tienen que cumplir, digamos, en cada caso. Pero como acá quedó incompatible, bueno, el conjunto de soluciones es vacío. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, empecemos ahora porque mañana ya empieza el práctico de determinante y no es nada sencillo determinante. Digamos, es sencillo si estudian, digamos, pero empecemos con determinante, chicos, ¿ah? ¿Puede ser? Después nos queda una semanita, en la última semana, en la anterior del parcial, unos días más. Con ustedes siento que tengo el lunes feriado. Bueno, no nos queda tanto, pero algo podemos ver de práctica. Profe, ¿no se sabe cuándo es el parcial? El 6 de octubre, el miércoles 6. Ah, no les he dicho, claro. No les he dicho que es el miércoles 6. Vayan a octubre a ver el calendario. Es miércoles, septiembre. Es el miércoles 6. Lo que, bueno, hay que ver qué turno le toca a cada uno. Tenemos que organizar eso. ¿Se va a rendir en un solo día? Para que entre un solo día nos han dado, porque ha sido un lío coordinar los horarios, chicos, porque está encima segundo año. Un lío se coordinan esta semana todos los lugares, el aula y todo. Y nos han dado un solo día. Yo creo que vamos a tener que empezar antes de las 8 de la mañana. Allá en Lima, vamos a tener que empezar antes. Porque si no nos llegamos hasta las 12 de la noche. Son 100 ¿Profe? alumnos, son 100 alumnos en el horario, digamos, por el aula virtual. ¿Profe? Más de ¿Qué eso no pueden rendir. se rinde presencial o virtual? No, virtual, va a ser virtual. Ah, ah. Va a ser virtual. Nosotros en álgebra va a ser virtual. ¿Ya le han dicho algo en la otra materia? Cálculo es presencial. Sí, cálculo es presencial. Por eso ha sido un lío. Porque las materias presencial hacen que si hay chicos que son de otra provincia, que no están viviendo ahora acá, tengan que volver para poder rendir, porque obviamente, salvo que tengan algún amigo que acá que se puedan quedar para rendir, pero no es la mayoría, digamos, se tienen que volver a su lugar de origen para poder después rendir las virtuales. Papás que están viviendo acá y no tienen internet. Así que ha sido un lío coordinar eso también. Bueno, pero está ahí, creo que sí vamos a andar, pero vamos a tener que empezar antes, me parece a nosotros. No a las 8. Eso ya lo vamos a ver. Bueno, sigamos entonces. Empecemos con ¿qué se me ha puesto esto? Ahí está. Me sale una propaganda cada vez del Zoom y me entorpece todo. Ahí están viendo ustedes, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. Bueno, la definición pareciera que es súper complicada, pero a medida que avancemos, creo que la van a ir entendiendo un poco más. Vamos a la definición. Vamos a definir lo que es la función determinante de orden n. El orden que dice n depende porque se le calcula el determinante de una matriz. Entonces depende obviamente del orden de la matriz.
Sea n natural se llama determinante de orden n a toda función d que va del conjunto de las matrices de orden n, kn por n, y cuyo recorrido cae en K. O sea, el dominio es esto y el recorrido cae acá. ¿Sí? Todo esto es el dominio para nosotros. ¿Sí? Si la función es determinante de orden n, el dominio son todas las matrices de orden n. Y que verifica los siguientes axiomas. Vamos a ver, son 4 los axiomas, los 2 primeros parecen los más complicados de entender. Necesitamos la matriz A particionada por columnas, ¿sí? Entonces, si la matriz A está particionada como A1, A2, A sub J, A sub N, bueno, acá están todas las columnas de la matriz que tiene N columnas. Obviamente la matriz pertenece a KN por N, y sucede que la columna J, esta que está acá, se escribe como suma de 2 columnas cualesquiera de una matriz A' o de una matriz A segunda, pero la columna J, ¿sí? O sea, es una A' J y una segunda J. J puede variar de 1 a N, cualquier subíndice. Esto puede suceder para la primera columna, para la segunda columna, para la última columna que sería la N. Entonces, el determinante de esta matriz, fíjense que lo que hacemos acá es reemplazar esto, hemos dicho a J por el igual, digamos, que sería este, ¿sí? Entonces, tengo este determinante, donde la columna J es suma de 2 columnas. Esto se abre en la suma de 2 determinantes, donde en la columna J pongo el primer término que tengo acá, la primera columna, ¿sí? Y en la columna J, en el otro determinante, pongo el otro término que tenía ahí. El resto de las columnas queda como tenía acá en la matriz, ¿sí? En los pasos anteriores, digamos, y en el posterior, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, solamente se abre la columna J, una para cada determinante, y el resto de las columnas queda igual en ambos determinantes, ¿sí? ¿Estamos? O sea, hay una linealidad, digamos, en la columna J nada más. Profe, Sí. ¿esto tiene que pasar con cada elemento o solo con uno en particular? No, si vos tenés que pasa eso en una columna, vos la podés abrir como 2 determinantes. Pero esa columna puede estar en cualquier lugar, digamos, en la 1, en la 2, en la N. ¿Sí? Otra cosa que sucede es que si yo tengo mi matriz particionada en esa forma, ¿sí? Y la columna J es un múltiplo, yo digo múltiplo, pero el alfa es no es un múltiplo entero, digamos, ¿no? Está multiplicada la columna J por todos los elementos por un factor, ¿sí? Lo que pasa es que la columna J es esto, digamos, ¿sí? Alfa por A'J. O sea, a la que se le multiplica por alfa es a una columna A'J, digamos, ¿sí? Lo importante es que, supongamos, si el alfa fuera 2, todas las columnas tienen los elementos multiplicados por 2, ¿sí? Si el alfa fuera 5, toda la columna está por 5. Ahora, si es raíz de 2, tengo un factor raíz de 2 en todos los elementos de esa columna, ¿sí? Es cualquier escalar alfa. Entonces, ¿qué hacen? El determinante de la matriz A, bueno, es el determinante de esta matriz, ¿sí? Fíjense que lo que hemos hecho es reemplazar la J por el igual. Entonces sale fuera de determinante el alfa, el factor que está común, sale fuera. Entonces les queda después en el paso siguiente el determinante de la matriz, donde tiene ahora en la columna J la prima J, y el resto de las columnas queda como estaba acá. ¿Sí? Las que están antes y las que están después quedan como estaban. Solamente se modifica la columna J sacándole ese factor que aparecía en todos los elementos de la columna. ¿Se entiende? O sea, hay como una linealidad en la columna J sacándole el factor fuera, digamos. Son 4 axiomas los que cumple. El tercero, que nos dice que si yo tengo una matriz particionada por columna y sucede que la columna H es igual a la columna J, obviamente, el H y el J son diferentes, la posición, capaz que sea la columna 2 con la columna 5 son iguales. ¿Sí? Entonces, por eso el 2 y el 5 son diferentes, ocupan distinto lugar. A eso se refiere con esto. ¿Sí? Uno está en la posición H y otro está en la posición J, la columna. ¿Sí? Pero los valores de H y de J pueden ser cualquiera de 1 a N. Puede ser el 1, el 2, el 3, el N, y lo mismo el J, el 1, el 3, el N, pero siempre y cuando sean diferentes. Hay 2 columnas en algún lugar que son iguales. Entonces el determinante de esa matriz, que tiene 2 columnas iguales, porque esta está en la posición H y esta está en la posición J, ¿sí? Y son iguales los valores, digamos.
entonces el determinante vale 0. Si ustedes ven que una matriz tiene dos columnas iguales, el determinante vale 0. Y después tenemos que el determinante de la matriz identidad siempre es igual a 1, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, cuando cumple estos 4 axiomas, la función D se dice que es una función determinante de orden n. Bueno, vamos a empezar. Obviamente esta definición después nos va a llevar a desarrollar la teoría y a saber cómo calcular nosotros los determinantes. Hasta llegar a eso hay que recorrer un camino, digamos. Bueno, empecemos con eso. Para denotar un determinante se usa la palabra D y la matriz encerrada entre paréntesis. Nosotros en la práctica lo que vamos a hacer es una barra vertical y la matriz A la vamos a poner adentro. Y cuando pongamos la matriz A no hace falta que pongamos los paréntesis encerrando los elementos. Ponemos directamente la barra vertical y la matriz ordenada en filas y columnas adentro, ¿sí? Entonces, para no entorpecer con los paréntesis, entonces ya se sabe que lo que está dentro de esas barras verticales siempre es una matriz, digamos. Ahora, como la función D es una función, como ya lo estamos diciendo, para cada matriz de orden n, tenemos asociado un único escalar que va a ser el determinante, y lo que no tienen que perder de vista es que el determinante es un número, porque la función D toma las matrices de orden n y me devuelve escalares cuando yo le aplico la D, ¿sí? Entonces piensen en que el rasgo está en K. Entonces, el determinante es un numerito que está asociado a la matriz, digamos. No tienen que confundir, bueno, o sea, primero cuando vean la barra vertical no tienen que confundir la matriz con el determinante, porque cuando ustedes vean barra es un determinante, ¿sí? O sea que es un número, ¿sí? Y la matriz ya saben que es un arreglo, o sea que no se tiene que confundir esto con la notación de matriz. Tampoco tienen que confundir esto con el valor absoluto de un número real, porque ustedes no le están aplicando un valor absoluto aquí a una matriz, ¿sí? Esto es una notación en el contexto de determinante. Ustedes cuando trabajan en cálculo tienen las barras, es una notación en el contexto de cálculo, que sería un valor absoluto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces no confunda, eso nos dice acá, no confundir las barras con las de valor absoluto de un número real. Cuando yo diga esto, se refiere al determinante de una matriz. Y supongamos que estamos con el caso de que el campo sea real. Entonces tengo las barras y tengo la matriz adentro. Entonces eso es un determinante, que es un número real que puede ser positivo, negativo o cero. Y ustedes saben que el valor absoluto siempre es positivo. Entonces, con mayor razón no lo tienen que confundir, porque el determinante puede tener cualquier signo, puede ser positivo, negativo, inclusive puede valer cero. Ojo, entonces, solo le aplican determinante a las matrices cuadradas, como dice acá, ¿no? Eso es lo más importante, que en toda esta unidad trabajamos con matrices que son cuadradas, cuando le calculo el determinante. Profe, Bien. ¿podemos usar otra notación? ¿Otra notación de qué? Hay dos notaciones para determinante. Sí, pueden usar la D o pueden usar la barra. Lo estándar cuando uno hace las propiedades, o sea, cuando está trabajando con la teoría, es usar la D. Y lo estándar en la práctica es usar las barras. ¿Sí? Son las dos cosas, digamos. Porque en la teoría vos tenés la matriz A, que es genérica, y no en cambio en la práctica, acá tenés los números, y cuando avancemos ya va a ver cómo se va a calcular el determinante, entonces ya la D es como que más lo que ocupa lugar que otra cosa, la barrita es más rápido, digamos. Bueno, entonces veamos a ver cómo funciona eso de los axiomas. Cuando yo tengo, como todavía no lo sé calcular el determinante, entonces, como no he avanzado la teoría, entonces no puedo tener ejemplos numéricos todavía acá, ¿sí? Entonces dice, dados A, B y C de reales, calcule los siguientes determinantes, sabiendo que, supongamos que el que tiene la matriz A, B, C, D, o sea que esto es un determinante de orden 2, y acá adentro tengo mi matriz de orden 2, digamos, sabiendo que ese determinante vale menos 5. Y me piden que calcule el determinante de esta matriz y de esta matriz, aplicando los axiomas, por supuesto. Entonces, fíjense, tengo un determinante acá, y tengo que la columna 2 es suma, bueno, no puedo marcar solo la columna 2, me marca desde ahí hasta el final. Tengo la columna 2 que está formada por este elemento y por este, ¿sí? Y aparece suma de dos columnas. Entonces, cuando yo aplique el axioma 1, lo abro como suma de dos determinantes, donde siempre en la columna 2, ¿no?
voy a escribir, primero voy a escribir un determinante con B y con D, y el otro determinante con AE y CE, porque abro como suma de dos determinantes. Y la primera columna de esos dos determinantes va a ser la que tengo. O sea que yo abro la segunda columna y dejo esto que tengo acá y esto acá, y la primera queda como está. ¿Se entiende esto? Ahí apliqué el axioma 1 para la segunda columna. Ahora tengo que justamente este determinante es el que teníamos acá que vale menos 5. ¿Sí? O sea que el problema no es este ya sé que vale menos 5. Ahora vamos a ver cuánto vale este determinante. ¿Qué ven de particular en este determinante? Que la segunda columna, ¿qué sucede? Está multiplicada por un mismo factor, que sería el E. Entonces ese E lo puedo sacar fuera del determinante por el axioma 2. El axioma 2 que le aplico para la columna 2, por supuesto. Saco fuera el E y me queda la columna 2 ahora formada por el A y el C. Porque el E salió fuera por el axioma 2. ¿Se acuerdan que el axioma 2 decía que si había un factor que estaba en todos los elementos de esa columna, ese factor sale fuera? Bueno, lo sacamos fuera y ahora me queda en el próximo paso un determinante de una matriz que tiene la primera columna igual a la segunda columna. ¿Cuánto vale ese determinante? 0 por el axioma 3. Cuando un determinante tiene dos columnas iguales, el determinante vale 0. Entonces ya tenemos que este era menos 5 y este era 0, el determinante vale, es este. ¿Se dan cuenta? Profesora, Es menos 5. si una matriz tiene varias columnas y dos son iguales, ¿es 0 igual o todas tienen que ser iguales? Exactamente, ¿no? Siempre que tengas una matriz que tenga dos columnas iguales, el determinante de esa matriz vale 0. Eso se va a ver clarito cuando avancemos con las propiedades y ahí ya lo tenés. Pero todavía no, no llegamos a eso. Vamos a calcular este otro determinante que tenemos acá. Entonces tengo este determinante. Y hacemos lo mismo que hemos dicho recién. Fíjense que yo tengo el A que aparece aquí y lo tengo al A acá. Ahora le aplico el axioma 2, que sería extraer el factor A, pero de la primera columna. Saco el A y me queda la columna con el 1, porque si aquí saco el A no me queda 0. Es porque tengo A por 1, digamos, ¿no? Que es igual a A, digamos. Entonces saco el A y me queda el 1, saco el A y me queda el C. La segunda columna ahora queda como está, B y BC. Pero en el próximo paso yo veo que este determinante que tengo acá está la segunda columna multiplicada por B. Entonces lo puedo sacar fuera al B. Entonces, ¿qué me va a quedar? El 1, y con saque el B me queda el C. Entonces, me queda de nuevo un determinante que tiene la columna 1 igual a la columna 2, que está premultiplicado por ahí B, digamos, afuera. Pero no importa, porque tengo A por B por este determinante, pero este determinante vale 0. ¿Por qué? Porque tiene dos columnas iguales. Entonces, este determinante original vale 0. ¿Sí? Hemos calculado usando los axiomas. Vamos ahora a este otro que tengo acá. ¿Cuánto vale ese determinante? ¿Está entendido este? ¿El 2? Sí, sí, profe. Bien. Entonces vamos a calcular este. De nuevo yo veo que la columna 1 está multiplicada por el A. ¿Sí? Porque el 0 lo puedo escribir como A por 0. Entonces, cuando yo saco el A fuera, me queda el 1 y el 0. Y lo mismo digo que la columna 2 está multiplicada por B. Saco el B en el siguiente paso y me queda el 0 y el 1. Y aquí me quedó el determinante de la matriz de identidad de orden 2. Entonces, obviamente, ¿cuánto vale el determinante? Vale 1 por el axioma 4. O sea que este determinante vale A por B. De todas maneras, cuando avancemos, vamos a encontrar nosotros una regla práctica para calcular los determinantes de orden 2. Así que no se preocupen que va a ser fácil calcular un determinante de orden 2, no va a haber que hacer tantas cosas. Y capaz que pueden volver, una vez que vean cómo se calcula, vuelven a ver estos ejemplos, porque eran todos ejemplos de matrices 2×2, ¿no? Bueno, ¿entendido también cuánto sale este determinante? ¿Que queda A por B? Sí, profe. Bien, sigamos. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy es, bueno, ya queda media horita nomás, es ver todas las cosas sin demostración para poder avanzar. Y ya terminamos todo, por supuesto, el jueves y un poquito más la otra semana. Si hace falta. Entonces vamos a
Nos piden calcular, usando axioma de definición, el determinante de esta matriz, que ahora ya es numérica, y el determinante de la matriz F, que es menos 2 veces la identidad de orden 3. Entonces, el determinante de esta matriz A es el determinante de esta. ¿Ven? Y yo les decía, no hace falta que pongan los paréntesis acá adentro, porque lo único que hace es poner pesada la notación. Entonces queda esto que tengo acá. Entonces, como todavía no tengo las propiedades, lo hacemos así este ejercicio. Pero cuando ustedes ya tengan las propiedades, no lo van a hacer así al ejercicio. ¿Está claro esto? Lo que estoy diciendo. Cuando ya tengamos las propiedades, va a haber una propiedad en especial, que es la que me va a permitir trabajar de manera muy rápida los determinantes. Entonces, tenemos que llegar a eso, digamos, para hacer las cosas bien y eficiente. Entonces, por ahora, como solamente tengo la definición, lo que hago es escribirlo al 3 como 1 más 2, al 2 como 0 más 2, y al 3, al 5, perdón, como 3 más 2. ¿Y por qué hice eso? Porque fíjense que ahora logré escribir la columna 3 como suma de 2 columnas. Y si ustedes miran esta parte, es la misma que tengo acá. Usé la misma columna. Si yo dejaba 1, 0, 3, en la otra me quedaba 2, 2 y 2. ¿Sí? Entonces, abro este determinante como suma de 2 determinantes, donde en la columna 3, en uno de los determinantes queda 1, 0, 3. Y en el otro queda 2, 2 y 2, fíjense. ¿Sí? El resto de las columnas queda igual en ambos determinantes. ¿Sí? Entonces, este determinante se calcula por el axioma 1, así, como suma de estos dos determinantes. Entonces, ¿cuánto vale este determinante? Y este determinante tiene la columna 1 y la columna 2 igual, entonces vale 0. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hago con este determinante? Como la columna 3 son todas iguales a 2 los valores, ese 2 puede salir fuera. Entonces me va a quedar todo con 1. ¿Sí? Y cuando deje todo con 1, me queda el determinante de una matriz que tiene la columna 2 y la columna 3 iguales. Entonces este determinante vale 0. Y este también vale 0, porque tenía la columna 1 y la 3 iguales. Entonces la suma da 0. Y por lo tanto el determinante de la matriz A, esta que teníamos acá, el determinante de esta matriz vale 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Determinante de una matriz es único? Es único, un valor único, no hay otra manera que ese valor. ¿Sí? Si yo pongo ese 2, ya se entiende que solo lo aplico a la tercera columna. Acá es así vamos a ir diciendo. Por el axioma 3, porque la columna 1 es para indicar que la columna 1 igual a la columna 3. ¿Eh? La columna 2 igual a la columna 3. Solamente, digamos, es para que se vayan ubicando. ¿Sí? Que vayan diciendo por qué vale 0, por qué vale 1, por qué vale... Van diciendo cada cosa. O sea, pero yo voy a que el segundo término lo estoy multiplicando por 2 y, o sea, ese 2 sale de la tercera columna. Claro, ese 2 sale de esta. Sí, Esta vale o sea, 0 porque tiene la columna 1 y la 3 iguales. ¿Sí? Que lo podrías haber indicado en este paso. Como todavía nos faltaba trabajar un poquitito no lo hemos indicado recién al final, digamos. ¿Sí? Pero vos acá ya podrías haber dicho que esto vale 0 y en este paso ni siquiera lo escribías a esto. ¿Sí? claro. ¿Te das cuenta? También podríamos haber hecho eso. Entonces, nos queda entonces como está multiplicado por 2, ese 2 sale fuera, y como 2 es lo mismo que 2 por 1, lo que me queda es un 1, ¿sí? O sea, sí, eso lo sé, pero yo voy al hecho de que si pongo un 2 adelante, ¿cómo sé yo que me estoy refiriendo exactamente a que solo me refiero a la tercera columna? Y porque lo estoy indicando acá. Si yo veo que esto está múltiplo de 2, sí, o sea, porque no me importa de dónde ha salido, digamos, lo importante es que lo escribas bien. Porque vos, listo. fíjate, ¿entendés? Yeah. Sí. Este 2 no modifica que esté en la fila 2, en la columna 3, no modifica, digamos. Es un 2 por un número. Lo Importante es que escribas bien esta matriz. Que si vos has sacado este factor 2, además lo estás viendo acá y lo indicas acá abajo, ¿no? Capaz sí, que por eso acá, era como, capaz que aquí sé por qué capaz que podría haber sale. escrito. ¿Por qué no hacemos eso? Porque fíjate que si ponemos que la columna 3 es 2 por una columna prima J, fíjate que no podrías usar la palabra A, la letra A, porque la matriz A es esta. Esta que tenés aquí ya no es la matriz A, y esta tampoco es la matriz A. Entonces tendrías que empezar a decir en la matriz B, en la matriz C, y así capaz que va en la quinta igualdad, y ya se te va a acabar las letras más o menos. ¿Sí? Claro. Entonces, porque cada cosa que voy a hacer ya no es la matriz A, es otra cosa, ¿sí? Otra matriz, a la que vos le calculas el determinante. Entonces, no podríamos decir A3 igual a
a 2 por A prima J, por A3 prima J, no J. A3 Claro, no, igual a sí, 2 mucho por texto. A3 prima, porque ya no es A, ¿sí? Entonces, lo importante es que ustedes o marquen con una flechita, o indiquen, no sé, que hagan alguna, capaz que pueden poner una flechita acá arriba, ¿sí? Para indicar que estoy por trabajar con eso. Entonces sale el 2 fuera, y ya me doy cuenta que sí, que es en la columna 2 lo que estaba haciendo. Y eso es un Bien. cálculo. Ok. Gracias, profe. Entonces el determinante quedó 0, ¿sí? Ahora vamos al determinante de la matriz F, que habíamos dicho acá que era menos 2 veces la identidad. Bueno, entonces el determinante de esta matriz, fíjate, como tengo la identidad de orden 3 que está multiplicada por menos 2. O sea que lo que yo tengo que hacer es calcular el determinante a esta matriz. Y ahí, ¿qué tengo? Cada columna está multiplicada por menos 2. Entonces sale de la primera columna un menos 2. El resto de las columnas queda igual. Fíjate que ahí hemos hecho 3 veces consecutivas de una sola vez. En el próximo paso saco el menos 2 de acá. Y en el próximo paso saco el menos 2 de acá. Lo importante es que saque esto y me quedan todas las columnas ya con 1. Con la canónica, digamos. El 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. No hemos hecho los 3 pasos uno por vez, digamos. Hemos hecho los 3 juntos, ¿sí? Pero aplicando de manera consecutiva 3 veces el axioma 2. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Ustedes hagan por paso acá, si quieren, cuando impriman, si imprimen esto, hagan por paso y van a ver que llegan a esto. Que para ahorrar lugar queda esto, así directamente. Esperen, voy a buscarlo. Bueno, en el segundo cuatrimestre siempre estoy así, pero tengo otra materia además de esto. Bueno, sigamos. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Fíjese, este determinante vale 1, esto nos queda menos 2 al cubo, que sería menos 8, o sea que la matriz F tiene determinante menos 8, que es un número real y negativo. Ya hemos obtenido en otra un 0, y en la otra había un 5, ¿era? Ah, no, menos 5 era, no era 5. Bueno. Entonces, bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Esto es aplicación de los axiomas. Avancemos un poquitito más. En lo que sigue de esto vamos a analizar la existencia, porque la primera pregunta que nos hacemos es, ¿realmente existe una función que cumpla con esos 4 axiomas? Que nosotros la palpemos, digamos, la veamos a la función, y sí, para cada orden n existe. Bueno, empecemos con la función determinante de orden 1. Quiere decir que yo le estoy calculando el determinante a una matriz de orden 1, o sea, una matriz que tiene una fila y una columna. ¿Qué habíamos dicho con las matrices que tenían esa forma? Que eran escalares directamente, ¿sí? La función D va a ser la que toma la matriz A, que la matriz tiene ese único elemento, el 1, 1, y me devuelve el 1, 1, ¿sí? Esta sería la función determinante. Bueno, no se preocupen mucho, porque cuando nosotros calculemos determinante, lo que menos vamos a hacer es calcular determinante de matrices que son 1 por 1, ¿sí? Porque es la función la que me devuelve el mismo elemento. No tiene sentido. Bueno, o sea que si ustedes tienen el determinante del número 4, es 4. Si tienen el determinante de menos 3, es menos 3, porque me devuelve el mismo número. Vamos al determinante de orden 2. O sea que tengo una matriz que es 2 por 2.
sería la matriz A11, A12, A21, A22. Quiero calcular el determinante de esa matriz. La función D que existe es la que cumple, la que tiene esta forma. Fíjense que, como está acá. Es esto por esto, A11 por A22, menos esto por esto. ¿Sí? Esa es la función que cumple los 4 axiomas de la definición. ¿Sí? Es más, se puede probar exactamente que esta cumple los 4 axiomas de la definición, pero esa parte no la hacemos en ingeniería y tampoco en la licenciatura en matemática, porque es tema de ciclo más, digamos, más de materia más avanzada, no de primer año, digamos. Entonces, aceptemos que esta es una función determinante, la que cumple los 4 axiomas, ¿sí? Entonces, fíjense que para no trabajar con los subíndices, nosotros podríamos haber puesto A, B, C y D, como teníamos al principio. Entonces, de ahora en más, ¿cómo van a calcular ustedes los determinantes de matrices que son 2 por 2? Y haciendo producto de la diagonal, que sería A por D, menos producto de la contradiagonal, ¿sí? Que sería B por C. Entonces, de esa manera calculo el determinante de las matrices 2 por 2. Entonces, la regla práctica que tienen, no lean esto, chicos, porque ya me doy cuenta que hemos puesto desarrollo y todavía no hemos hecho el desarrollo, que es lo que viene, ¿no? Estamos recién escribiendo la función determinante de orden 1. Ya lo vamos a corregir. Regla práctica para la función determinante de orden 2, pongan acá, donde está eso, así. Esto se va a llamar después desarrollo, porque todavía no hemos llegado a desarrollo. Bueno, entonces, ¿cuál es la regla práctica? La que yo acabo de decirle. ¿Sí? Producto de la diagonal menos producto de la contradiagonal. Y de esa manera calculan los determinantes de orden 2. ¿Alguien ha visto determinante en la secundaria? Yo no, profe. Yo tampoco. Yo no, profe. Tampoco, profe. Bueno, ¿alguno que Yo ha sí, tenido de profe. escuela técnica, algo? Yo sí. ¿Han visto determinantes de orden 2? ¿Y han visto la Profe, manera yo de apenas calcular? llegué a parábola. Sí, se Bien. va haciendo cruzado. Sí, profe. Bueno, capaz que han aprendido una regla para los determinantes de orden 3, pero nosotros no vamos a aprender regla para los determinantes de orden 3, vamos a aprender otra cosa. Pero la reglita para los de orden 2 es esta, ¿sí? Producto de la diagonal menos producto de la contradiagonal. Bien. Vamos a, ajá, y cumple la función, la matriz identidad de orden 2 que es así. Fíjense, si yo tengo 1 acá y 1 acá, y aquí 0 y acá 0, ¿qué me queda? Producto de la diagonal es 1. Producto de la contradiagonal, ¿cuánto es? 0. 1 por 1 menos 0 por 0. O sea que me queda igual a 1. Y lo cumple, obviamente, ¿no? Bueno. Entonces, esta es la regla práctica que van a usar para calcular los determinantes. Bien. Y de ahora en más, fíjense todos los determinantes que podemos calcular. Los de 2 por 2. Es este por este menos este por este. Entonces me queda menos 2 menos 3 vale menos 5. Este por este menos este por este. 1 menos 6 menos 5. Este por este menos este por este. ¿Qué me queda? Menos 4 más 4 me da 0. Bien. ¿Qué observan acá? Fíjense que hay una observación, dice. Tenemos dos matrices que son distintas y sin embargo tienen el mismo valor del determinante. Entonces, cuidado con decir que si los determinantes son iguales, las matrices son iguales. Eso es negativo, ¿sí? Es falso eso, ¿sí? Entonces, pueden haber dos matrices que son distintas y sin embargo tienen el mismo valor del determinante. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, cuidado con concluir mal ahí. Vamos a ver el determinante de orden 3. Acá ya se empieza a complicar la cosa. Ahora tengo el determinante de esta matriz, que es 3 por 3. La función determinante que cumple eso es esta. Fíjense todos los términos que tiene, ¿no? ¿Tiene cuántos términos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene 6 términos. ¿Saben de dónde vienen esos? La cantidad de términos que tiene la función determinante. Para que vean lo complicado que es usar la definición si no sabemos las propiedades, ya les escribo acá.
¿Cuántos términos tenía la función determinante de orden 2? Dos. La que me daba la regla práctica. Dos. 2 términos, bien. ¿Alguien sabe cómo se calcula el factorial de un número? ¿Cómo se calcula el factorial de n? ¿Alguna vez han visto esto? Si han visto estadística, en la secundaria tienen que haber visto esto. Multiplicando por todos los n enteros anteriores. Claro. Si el factorial de n es el producto de los n primeros números naturales. Hasta que llegue a 3 por 2 por 1. ¿Sí? Es el producto de los n primeros números. Entonces, ¿qué es el factorial de 2? Sería 2 por 1. 2. ¿Qué es el factorial de 3? 6. 3 por 2 por 1, que es 6. Ajá. Cuando la matriz es de orden 2, el n vale 2. Cuando la matriz es de orden 3, el n vale 3. Si la matriz fuera de orden 4, ¿cuánto nos queda? ¿Puede correr la cámara, por favor? Sí, perdón. ¿Ahí ven? Si n vale 4, ¿cuánto sería el factorial de 4? 24. Sería 4 por 3 por 2 por 1, que esto es 6 y esto es 4, sería 24. Bueno. Función determinante de orden 2 tiene 2 términos. Función determinante de orden 3 tiene 6 términos, que son estos que están acá. Si yo quisiera escribir la función determinante de orden 4 de la matriz de orden 4, va a tener 24 términos, chicos. Sería imposible trabajar con esa matriz, con esa función, mejor dicho. ¿Sí? Pero gracias a Dios, después aparecen las propiedades que nos permiten calcular en un solo paso o 2 pasos el valor del determinante. De algo que parece súper complicado, porque fíjense que a medida que yo voy avanzando en la cantidad, solamente he pasado de n igual a 2, he pasado a n igual a 3, y miren cómo se ha complicado la cosa. Ahora quiero que observen qué pasa con las funciones que están ahí. Si ustedes miran acá, fíjense, en este término tengo fila 1, el elemento está en la fila 1, columna 1, fila 2, columna 2. No aparecen los elementos en la misma fila y en la misma columna. Acá aparece fila 1, columna 2, fila 2, columna 1. Toma de cada fila y de cada columna un elemento. Fíjense que acá pasa exactamente lo mismo. Tengo fila 1, columna 1, fila 2, columna 2, fila 3, columna 3. En este tengo fila 1, columna 1, fila 2, columna 3, fila 3, columna 2. ¿Se dan cuenta? No se repite ni fila ni columna. Y lo mismo acá. Fila 1, columna 2, fila 2, columna 1, fila 3, columna 3. ¿Sí? Fila 1, columna 2, fila 2, columna 3, fila 3, columna 1. Bueno, y así siguiendo con eso y con eso. ¿Sí? No se repite ni siquiera lo que pasa acá ha pasado en los anteriores. Siempre son filas y columnas diferentes, y bueno, y eso se saca con el factorial, tiene que ver con combinatoria y todo eso, que no sé si habrán visto en la secundaria, no creo. Profe, hay un Al margen de eso, esta sería la función con la que nosotros deberíamos calcular un determinante de orden 3. Fíjense que ni siquiera hay un ejemplo, porque si no, sería espantoso calcular el determinante de una matriz de orden 3 con la definición. ¿Sí? Bueno, entonces no lo hacemos así porque nosotros lo vamos a hacer usando propiedades. Entonces apuntemos a eso. Pero sí les muestro que esa es la función con la cual deberían calcular el determinante de orden 3. ¿Sí? Y esa función es la que cumple los 4 axiomas de la definición. La que es muy fácil de ver es el cálculo de la identidad, porque la identidad tiene 1 en esos elementos, y en todos estos, ¿cuánto vale? Vale 0. Entonces el único término que les queda es este, el producto de 1, porque todos estos siempre tienen algún 0, cuando yo tengo la identidad acá adentro, ¿no? Fíjense, todo eso me queda 0. ¿Se ve claramente eso? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿Por qué queda 0 por ser? Yo me perdí ahí. cuando tengan la identidad acá adentro, la matriz de identidad, que es la más fácil de chequear, digamos, con la definición.
Es el axioma más fácil de chequear, pero ustedes tienen que checar 3 axiomas para poder decir eso. ¿Sí? Entonces, bueno, esa parte no vemos qué función determinante. Ustedes crean que esta es la función determinante de orden 3 que cumple con los 4 axiomas. Porque si no podemos estar hasta que lleguemos al parcial probando esto, de qué función determinante. Pero sí se puede probar, digamos. No apuntamos a eso en la asignatura, digamos. Bueno, y así, cuando sea n mayor que 3, ya saben, para 4 ya tenemos 24 términos. ¿Saben lo que sería escribir esos 24 términos como en 3 renglones? ¿Sí? No sé en cuántos renglones escribiríamos. ¿Sí? Bueno, en 4 seguro, pues si acá hemos llegado a escribir 6 términos en 1, 4 más sería la función para determinante de orden 4. Bueno, entonces apuntemos a ver cómo vamos a hacer. Lo que sí acá es tratando de ver cómo vamos a resolver el determinante. Entonces lo que yo haga es para llegar a las famosas propiedades. Bueno, entonces vamos a usar esta parte, esta submatriz, que se la va a anotar de esa manera. Para eso tengo que tener una matriz cuadrada de orden n y n tiene que ser mayor que 1. ¿Esta matriz qué significa? Es la matriz que se obtiene de la matriz A cuando le suprimo fila I y columna J. ¿Sí? Esto es una submatriz que tiene un orden menos. Tiene una fila menos y una columna menos que la matriz original. Estas submatrices son las que aparecen en el cálculo del determinante. Bien, entonces esta matriz es una matriz que pertenece a Kn por n-1 por n-1. ¿Sí? Fíjense, tengo esta matriz acá. Entonces me dice, ¿qué sería la A21? Yo le tengo que quitar a la matriz A la fila 2, esa ya no está, y la columna 1, o sea que quito este 1, se me va, no va cuando ya... capaz que yo debería... Eso, a ver, eso voy a hacer, vamos a poner... Y ahora esta también. Así vamos a ir más rápido. Y esta también. Entonces, cuando yo quite la fila 2 y la columna 1, ¿qué submatriz me queda? La 1, 3, 1, 5, fíjense. La A2, 1 y la 1, 3, 1, 5. Se ve clarito ahí, ¿no es cierto? Y después si me dice fila 3 y columna 3, en la C. Fila 3 y columna 3. Nada. Nada. Va a tener que hacer por 1. 1 por 1 va a tener que hacer. Fila 3. Profesora, ¿puede tocar el poner arriba para irme rápido? Eso es lo que tengo que tachar. En la C me dice tache fila 3, columna 3. ¿Qué matriz me queda? 2, 0, 0. Ahí está, 2, 0, 0. ¿Qué me queda? 1, menos 3, 1. 1, menos 3, 1. Y ahora 2, menos 3, 0, que es la que está ahí abajo. 2, menos 3, 0. O sea que la matriz C que surge es cuando tacho fila 3, columna... La C 3, 3 surge de la C, tachando fila 3, columna 3. ¿Sí? Y en esta, fíjense, cuando en la G, la fila 1 y la columna 2. Entonces, cuando yo tache en la G, la fila 1 y la columna 2, decía, sí. La columna 2, ¿qué me queda? Me queda la matriz 1 por 1, por eso necesitaba que el n sea mayor que 1, porque cuando yo, si la matriz es de orden 1 y tacho fila y columna, me queda un vacío. Es para que me quede una submatriz, que el n sea 2 en adelante, digamos. Entonces la matriz de orden 1 va a ser esta, un escalar, digamos. ¿Sí? Y en la identidad, fíjense que yo tacho fila 2, columna, esperen que se me va la fibra, columna 3, y no me queda la identidad, ¿no? Fíjense que no es que yo a la identidad le tacho cosas y queda la identidad. Me queda la matriz 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, ¿sí? Entonces esta ya no es una matriz de identidad. Bueno, esas submatrices aparecen en lo que se llama desarrollo del determinante por una fila, ¿sí? Esta va a ser la función determinante con la que vamos a trabajar antes de usar las propiedades. Fíjense, el determinante, la función determinante se la va a escribir así, suma desde j igual a 1 hasta n, de menos 1 a la i más j, por el elemento a sub ij
por el determinante de la matriz A a la que yo le suprimo la fila I y la columna J. Se puede probar que esta función así definida es una función determinante de orden n, o sea que cumple los 4 axiomas de la definición, ¿sí? Por supuesto, esto lo aceptamos sin demostración, porque demostrar eso no es ajeno, digamos, a primer año, digamos, y menos de ingeniería. ¿Sí? Entonces, acepten de que esto es una función determinante. Bueno, por supuesto, todavía nosotros no estamos, esto vamos a aplicar nosotros propiedades y después vamos a desarrollo, pero primero tenemos que llegar a las propiedades. Bueno, fíjense que acá se elige una fila, por eso dice I está fijo acá, ¿sí? Y puede variar de 1 a n, y lo que se recorre es con J la suma, desde 1 hasta n, o sea que se fija la fila por la que se hace el desarrollo, y eso se llama desarrollo del determinante por la fila I de la matriz, ¿sí? Y ¿qué intervienen? Todos los elementos que están en esa fila, porque el I está fijo, pero el J va de 1 a n. Intervienen todos los elementos, interviene el determinante de la submatriz que queda, donde el I está fijo y va recorriendo el J. En el primer término, acá el J vale 1. En el segundo término, el J vale 2, y así. Y este menos 1 a la I más J es algo que va a ser o menos 1 o 1, dependiendo de dónde está ubicado este elemento. Si este elemento está en el 1, 3, fila 1, columna 3, la suma de los subíndices da 4, que es par y queda positivo. Si está en el 1, 5, por ejemplo, en el 1, 4, me va a quedar 5, ¿no es cierto? En el 1, 4 me queda 5 la suma. Entonces me queda esto negativo. Entonces va a ir alternando el signo, uno va a ser positivo, uno va a ser negativo, dependiendo de dónde está ubicado el elemento. Bueno, lo importante es que ustedes elijan la fila que elijan, la función determinante es única, tiene un único valor. Capaz que uno de ustedes decide trabajar por la fila 2, el otro por la fila 3, ambos van a llegar al mismo valor del determinante. Esto es independiente de qué fila he elegido para hacer el desarrollo. El valor del determinante les va a salir a todos igual. Elijan la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, cualquier fila, siempre llegan al mismo valor del determinante. Bueno, yo creo que vamos a tener que dejar acá. Acá está lo que seguía, era el ejemplo, porque ya tienen clase, chicos, me parece, no sé si es algo que tomen un minutito hasta que veamos el ejemplo. De todas maneras, en la práctica, los profes seguro que van a hacer algo, no sé si les ha quedado pendiente algo de determinante. ¿Han terminado determinante con los profes de la práctica o no? El determinante es... Sistema, ¿no sería, profe? Sistema sería. Ah, dije mal, sistema, sí, sistema. No, profesora, nosotros no podemos Si no han terminado no. sistema, capaz que ven algo de sistema. Si han terminado sistema, van a empezar con determinante y nosotros no hemos llegado a ver las propiedades, van a tener que prestar atención a lo que explique la profe, ¿no? No, nosotros no hemos empezado con sistema. Claro, es que queda una semana que yo no quería dejar determinante hasta para la última, quería como que ir avanzando y que vayan completando las cosas en esa última semana, porque hay chicos que van a tener el práctico el viernes, y como no estaba arreglado el día que tenían el examen, tenía miedo que empiecen un sábado, y me parecía de terror, terminó un viernes el práctico, que no tengan tiempo de hacer ustedes solos la práctica, porque podía suceder que sea el viernes la práctica de ese grupo del viernes, y que rindan el sábado el parcial. Como no habíamos arreglado, entonces yo preferí como ir adelantando y no dilatarla la práctica. ¿Se dan cuenta cuál ha sido el razonamiento de nosotras de la cátedra? Pues bueno, ahora terminamos un viernes y van a tener que rendir recién el miércoles, como que bueno, pero bueno, obviamente tienen otra materia en el camino también. Entonces la idea era ir adelantando un poco para que no lleguen muy jugados con el último tema. Esa ha sido la idea, digamos. Pero bueno, en la presencialidad hubiera sido distinta la cosa, pero bueno, nos ha tocado esto de virtual, así que... Y fíjense, acá está desarrollado, después revisen ustedes estas cuentas, está desarrollado usando la fila 1. O sea que yo uso
los elementos de esa fila, ¿sí? Entonces, fíjense, aparece, es la suma de menos 1 a la 1 más j por los elementos A1j por el determinante de la matriz A cuando suprimo fila 1, columna j. Entonces, vayan reemplazando el elemento, bueno, acá está escrito el elemento primero, ¿no? Pero no importa, el orden, esto es un producto que puede intercambiar el orden, pues son escalares. Está el elemento, está el menos 1 a la 1 más j, que sería j igual a 1 en el primer término. Acá el j vale 2, fíjense, y el elemento es el menos 2. Acá j vale 3, el elemento es el 3, ¿sí? Y los determinantes de las submatrices, la 1, 1, la 1, 2 y la 1, 3 sería esto. Y los determinantes estos de orden 2, recuerden que calculo producto de la diagonal menos producto de la contradiagonal. Producto de la diagonal menos producto de la contradiagonal. Producto de la diagonal menos producto de la contradiagonal. Entonces, de esa manera calculamos el determinante, revisen las cuentas y les da 3. Pero mágicamente, miren después por la fila 2, ahora usan el desarrollo por esa fila, ¿sí? Y les aparece de nuevo el determinante igual a 3. Fíjense. Revisen todas las cuentas. Están los elementos, el menos 1 la I más J y el determinante de la submatriz. Acá acá el I vale 2, ¿no? Entonces 2, 1, 2, 2 y 2, 3, fíjense. Y están los elementos esos que están ahí. Y la submatriz. Después revisan bien la submatriz. Y les sale 3. Y si hubieran elegido la fila 3, que lo pueden hacer ustedes, van a llegar de nuevo que el determinante es 3. Elijan la fila que elijan, el valor del determinante es único cuando usan el desarrollo que tiene que ver con esto que está acá. ¿Sí? De esa manera, bueno, hasta ahora no hemos visto las propiedades, entonces esto es como más largo de hacerlo, pero se puede hacer. ¿Sí? Ahora, cuando vean las propiedades, ya una vez que se hace mucho más rápido el cálculo del determinante, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? Bueno, si yo no hubiera hecho sistema, capaz que hubiéramos llegado a ver las propiedades por lo menos. Pero me parecía que tenía que hacerle algo más de sistema que no habíamos llegado a ver. Bueno, ya nos vamos a poner al día en lo que resta, ya les voy a hacer cálculo de determinante en la pizarra, la próxima clase, no se preocupen, presten atención bien en la práctica, los que tengan mañana, y el miércoles ya vemos nosotros, el que tenga práctica el miércoles, ya por lo menos ya tiene una teoría temprano, digamos. Bueno, entonces vayan a clase ya, chicos, los dejo. Nos vemos el miércoles.